Bueno, pues, muy buenos días. Buenos días. Gracias por darnos este espacio, gracias por permitirnos conocer un poquito más acerca de usted. Nosotros somos estudiantes del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Psicología del Centro de Estudios Superiores de Bajo Querétaro. Nuestro equipo lleva por nombre Mentes en Equilibrio. Me presento, mi nombre es Brenda Libertad del Profesor Vera, mi compañero es Aldo Martínez, Ángeles Espino, Saúl Sagui y María Cristina Martínez. Pues como le comentábamos, esta entrevista forma parte de nuestro proyecto en la materia de Introducción a la Psicología 2 con la maestra Sara. Queremos realizarle esta entrevista a usted porque sabemos que es uno de los mejores psicólogos pues, en la rama de sistémica breve, nos comentaron y creemos. Entonces, por eso queremos hacer esto, para también conocer más cómo se desempeña usted como profesionista. Bueno, los mejores no lo sé, pero sí practico la terapia sistémica y breve. Muy bien, ahora pues el objetivo, profesor, de esta entrevista pues es conocer su experiencia profesional, claro, las principales problemáticas que usted atiende día a día o con los casos que ha llevado y qué herramientas utiliza hoy en día en las prácticas, tanto clínica y con los retos y oportunidades que se le presentaron en este camino, en este caso. Pues primero debería nos comentar que pedí su consentimiento para la grabación de video y audio de la entrevista, pero normalmente para nuestros académicos. Adelante, sí, mayor problema. Muy bien. Las preguntas, pues ya como, tienen únicamente el fin académico, pues que nos ayudará a complementar la información y a conocer su trayectoria que va a tener a continuación. Bueno, pues muchas gracias por participar y pues para comenzar nos gustaría conocer un poco sobre usted, entonces si pudiera presentarse brevemente. Soy Guillermo Mendoza, psicólogo de profesión, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM. Soy originario de la Ciudad de México, ya con 19 años acá en Querétaro. Tengo una especialidad en psicología clínica y psicoterapia de grupos en instituciones, de parte de la Facultad de Psicología de allá de la UNAM. Tengo una maestría en Administración y Desarrollo de la Educación por parte de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, una maestría más por parte de Atenas Estudios Superiores en docencia y actualmente estoy terminando una maestría en terapia en hipnosis y terapia familiar sistémica. Estoy ya entregando las últimas lecciones de la tesis. Que todos conocemos cuál es el problema de eso y ya estamos terminando esta parte. Muchísimas gracias por compartirnos. A continuación, iniciaremos con las preguntas relacionadas con su experiencia profesional y el trabajo que ha realizado. A continuación, compañera Brenda dará inicio a las preguntas. Gracias, Cris. Pues primero que nada, con todo lo que ahorita nos comentó, ¿qué fue lo primero que lo motivó a especializarse en la psicología sistémica? Lo primero, es curioso porque yo salí de la universidad y anduve buscando algún trabajo, no había algún trabajo. Una conocida mía me pregunta si yo estaba trabajando, pues no. Me dice, hay unas horas de orientación educativa en una secundaria, es más, creo que está muy cerca de tu casa. Yo dije, adolescentes, no, trabajo sí, y fui al trabajo. Para esto, un grupo de compañeros de la misma carrera habían estado haciendo un seminario, pero sobre posmodernismo. Y después migraron hacia lo que era la terapia. Y entonces en aquel momento fue cuál es el mejor modelo que responde al pensamiento posmoderno. Y el mejor modelo que resultaba del pensamiento posmoderno era en aquel entonces la terapia familiar sistémica, más tirada a la parte del constructivismo, más tirada a la parte de romper con el paradigma de considerar los trastornos mentales, si se pueden llamar así, y estoy hablando desde el constructivismo,
propios de una persona, sino más bien en su relacionalidad, en este caso con la familia. Fui invitado, me gustó, me llamó la atención, no había pensado yo en alguna alternativa clínica después de la licenciatura. Me inclinaba más por la parte educativa y por eso es que acepto esta parte de orientador educativo en la segunda técnica 20 de allá de la Ciudad de México. Más sin embargo, ya a la hora de empezar a ver esta parte de la relacionalidad, esta parte de los trastornos más mantenidos por la interacción de la familia, fue wow, me interesa. Y eso lo llevo acá a la secundaria. Y de repente el andar fue así como de la mano, ¿no? Como el estar estudiando la terapia familiar sistémica y empezar a hacer práctica acá con los chicos. Que si bien no tenemos a las familias ahí, pero por lo menos a mamá y a papá sí podíamos tenerlos en alguna cita y poder hacer algo de la terapia familiar sistémica ahí con ellos. Eso fue lo que me motivó, me gustó mucho. Montamos un consultorio con una cámara de Excel. Creo que en aquel entonces fuimos muy afortunados porque encontramos un espacio para poder poner un espejo de una sola vista, un pequeño sistema de sonido y ver familias. Así es como yo me integro un poquito a la terapia familiar sistémica. Muy interesante su historia, la verdad. Y bueno, ¿cuáles son los motivos con los que mayor frecuencia llegan los pacientes a usted con este enfoque? Los temas, los motivos de consulta, ansiedad, depresión. De hecho, mucho de mi fuerte está aquí en psicopedagogía. Ahorita por cuestiones de la maestría, por cuestiones personales, dejé el consultorio ya hace algún tiempo y mi práctica ha sido más en línea y ha sido pues básicamente por ansiedad, por depresión, sí, principalmente es esa parte. Aún aquí en psicopedagogía llegan ese tipo de problemas, depresión, ansiedad, estrés. Sí, entiendo como las problemáticas más frecuentes. Más frecuentes, sí. Claro. Y no más aquí, sino estadísticamente es así, sí. ¿Qué características cree que diferencian la psicología sistémica breve a comparación de otros enfoques terapéuticos? Creo que es básicamente esa parte de considerar los trastornos que pudieran presentar las personas. O bueno, puede ser trastorno, puede ser alguna dependencia, algún problema, algún motivo, y conceptualizarlo en vez de estar en la persona, estar en la relacionalidad de la familia en este caso, ¿no? O en la relacionalidad en la cual se presente ese problema, porque incluso hay situaciones de estrés, de depresión, que no necesariamente están mantenidos en la familia, sino que pueden estar mantenidos en otras relacionalidades, en el trabajo, por ejemplo, y entonces ahí es en donde... Pero lo importante es esa diferencia, mientras que muchos modelos se abocan a buscar la historia, a buscar el motivo, las causas en la persona, este modelo sistémico se aboca más a buscar los motivos en la relacionalidad de las personas. Creo que eso es lo más importante. Se me viene a la mente un ejemplo. Hace tiempo, en esta práctica de inicio de la terapia familiar sistémica, veíamos a una familia cuyo papá era alcohólico. Y entonces les causó mucha extrañeza a la hora de pedir que fuera toda la familia. Pues, ¿por qué voy a ir? Pues el alcohólico es el viejo, ¿no? Pues yo que tengo que ir ahí. Fueron afortunadamente toda la familia. Y en la entrevista nos dimos cuenta de que los episodios de alcoholismo y de sobriedad del papá estaban mantenidos por las relaciones de la familia. Era cíclico. El papá cuando estaba sobrio, el papá más estructurador, el papá más directivo, no daba permisos y demás.
pero cuando estaba alcoholizado, el papá más buena onda, que daba permisos, llaves, dinero y demás. Y entonces, pues, ¿cuál papá le convenía a la familia? Pues al alcoholizado, ¿no? Y la familia hacía cosas para que el papá entrara en periodo de alcoholismo, pero después llegaba un momento en que era muy inquieto tener al viejo alcohólico ahí y hacía cosas para que el papá saliera, y entonces era cíclico. Pero el alcoholismo no era nada más del papá, sino el alcoholismo estaba mantenido también por las relaciones familiares. Y eso es, creo que es lo principal, la diferencia entre otros modelos y el modelo sistémico. En este enfoque comprendemos que se centra más sobre el papel principal, es como el contexto y las relaciones personales que puede tener la persona, ¿no?, que asiste a terapia. Así es. Una de las preguntas que se hace, de las primeras preguntas que se hace el terapeuta sistémico es ¿qué función tiene este síntoma en esta familia? No solo es la familia, sino esa es la pregunta que tú te haces para llegar a una terapia, ¿no? Una sesión. Sí. Bueno, la verdad nos gustó mucho su historia, nos gustó que nos haya compartido ahorita cómo es el enfoque que se trabaja en ello, y ahora nos gustaría abordar un poquito más de cómo se profundiza o cómo se desarrolla su intervención con los pacientes, y le cedo la palabra a mi compañero Saúl, que va a continuar. Perfecto. Muy bien, profesor. Gracias por toda la información que nos compartió, es importante para nosotros y gracias por el apoyo. Ahora, ¿cómo determina quienes deben participar en una sesión o qué personas para usted cree que tienen mayor influencia? En la sesión de terapia familiar sistémica, bueno, honestamente, el modelo de terapia familiar con toda la familia ya está muy en desuso. Ya es muy difícil, por cuestiones de tiempo, cuestiones de intereses y demás, que se reúna toda una familia en una sesión. Eso era modelos de los años 80, 90, principios de este siglo, que se reunía a toda la familia. Ahora se hace terapia familiar sistémica con una sola persona. Es mucho más frecuente. De todos modos sigue siendo terapia familiar sistémica, no por el número de personas que pudiera haber en la sala de terapia, sino más bien por la concepción y el tipo de preguntas y herramientas que utilizamos a la hora de conceptualizar que lo que me traes aquí no es nada más tuyo, sino tiene que ver con la relacionalidad que tienes con tu familia. Y aunque no esté aquí, desde tu punto de vista, cómo es que interactúa tu demás familia y cómo se está manteniendo lo que me traes aquí con las relaciones que tienes con tu familia. ¿Sí me explico? Pueden ser creencias, pueden ser conductas, y con eso vamos haciendo esta relacionalidad. De tal manera que uno de los principios también de la terapia sistémica es que un cambio en una parte del sistema afecta a todo el sistema. Entonces, si la persona que viene a terapia hace un cambio, eso va a influir en la familia también. Y sobre ese supuesto trabajamos con terapia familiar sistémica con una sola persona. Honestamente, ya el estilo de traer a toda la familia ya está muy en desuso. Ya es más con la persona en particular, ¿no?, la que trae la problemática. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿nos podría compartir qué técnica utiliza con mayor frecuencia y por qué? ¿En alguna sesión? Bueno, te comparto, no es propiamente técnica. Primero tendríamos que hablar de modelo y después de técnica. Yo en un primer momento utilizaba mucho el modelo de Milán, la terapia de Milán. Es una terapia dura, es una terapia muy fuerte. Trabaja con esquizofrénicos, trabaja con bulimia, trabaja con anorexia, con pacientes duros, vamos, y las familias son duras, las familias son muy rígidas. O bueno, no rígidas, sino más bien son muy fangosas, porque cuando quieren ser duras no permiten la entrada, pero cuando permiten la entrada te puedes perder en el fango, ¿no? Te puedes perder en lo que maneja la familia. Al inicio trabajé con eso, después migré a terapia breve central de soluciones, mucho más ligero, mucho más efectivo a mi punto de vista, y ahora estoy más con la terapia colaborativa,
más con modelos, digamos, más recientes, en la cual hay un cambio muy importante. Si bien se sigue pensando en la parte relacional, en la parte sistémica, la parte del lenguaje es lo que es predominante. La parte de las concepciones que tiene la persona acerca de su problema, acerca de por qué tiene ese problema, acerca de cómo se relaciona con ese problema, y no tanto en la relacionalidad de la familia, no tanto en papá hace esto, mamá hace esto, sino más bien en cómo yo me estoy percibiendo con respecto a la historia que me he contado de por qué tengo este padecimiento. Una consultante se quejaba de sus bajas calificaciones acá en la universidad, y decía, es que nunca me enseñaron a tener buenos hábitos de estudio, siempre estuve abandonada, ¿vale? Y tú escuchas eso, dices, esta es la explicación que ella le da a su actual situación. A la hora de la entrevista me doy cuenta de que vive sola, es independiente, tiene una carrera de paramédico anterior, va en los primeros cuatrimestres de una carrera aquí de CESBA, y puede tomar sus decisiones, ¿no? Dices, entonces es el hecho de que hayas estado abandonada, según lo que dice la consultante, ¿qué te ha permitido hacer a ti como para que ahora estés acá? Ya has logrado esto y esto y esto y esto. ¿Qué es aquello que hace que hayas permitido, que te haya permitido estos logros en tu vida? Si hubieras estado más acobijada por tus papás, que te hubieran dado soporte y demás, ¿hubieras logrado esto? Pues no, porque a la hora de estar abandonada tuve que resolver por mí misma. Y se da cuenta de que ese abandono le permitió desarrollar habilidades para que ahora haya logrado lo que haya logrado, y a la hora de manejar por medio del lenguaje esto, tiene otra percepción de su situación y tiene otra relacionalidad con su situación. Entonces, pues lo que soy ahora es gracias también al abandono que he tenido, y se percibe de distinta manera. Esa es más o menos la técnica que ahora utilizamos. Sí, muchas gracias, porque es algo muy interesante para todos, y pues gracias por la información. Ahora, para usted, ¿cuál considera que es el mayor beneficio de la terapia sistemática breve para aquellos pacientes o sus pacientes? Una es el quitarse esa carga de que yo soy el problema, y pasarla no a la familia, sino a las personas, sino más bien a lo que hacemos, ¿vale? De repente hay una carga emocional así muy fuerte en la cuestión de, pues yo soy el culpable o el problemático de esta casa, ¿vale? Y de repente hay mucho peso en esa parte. A la hora que quitamos ese peso con esa persona y se pasa a la parte de la relacionalidad, que además no nada más es en la familia, sino es también hacia las generaciones, ¿no? En el diploma de terapia familiar sistémica platicábamos acerca de la perspectiva de género y cómo es que ciertas ideas de cuestión de identidad de género se van transmitiendo de generaciones en generaciones, ¿no? Una persona que pueda ser una super mujer, que pueda ser la super proveedora y hacerse cargo de los gastos, hacerse cargo de la casa, hacerse cargo de todo eso, ¿de dónde viene, no? Y tal vez los abuelos o las abuelas, las bisabuelas, la misma mamá y demás les hayan dado esa idea, y a la hora de quitarse a esta persona esa carga, y espérate, no eres tú, sino es más bien toda la relacionalidad que has tenido. En este caso me voy hacia generaciones anteriores, la descarga, vamos, y le quito un peso muy fuerte, ¿no? Y a la percepción de la demás familia, pues obviamente es que no es mamá, o no es, en este caso la mujer, vamos, no es ella, sino es más bien todo lo que estamos manejando de ideas, creencias, formas de relacionarnos, y eso creo yo les alivia mucho.
Ahora, como es un modelo breve, pues entonces no se alarga las sesiones y se alcanzan cambios muy importantes. Ahora aquí en psicopedagogía trabajamos con un modelo de 10 sesiones y ahora estamos trabajando con un modelo de 5 sesiones. En 5 sesiones lo que trae acá se tiene que resolver. Y curiosamente se resuelve. Curiosamente aquello que salía con 10 sesiones ahora está saliendo con 5 sesiones. Y dices, ¿en dónde está la magia, no? Y me da la impresión, cuestión de indagar un poco más allá, de que es en cómo yo lo estoy pensando. Como consultante estoy pensando que esto lo tengo que resolver en 5 sesiones. ¿Sí me explico? Sí. O sea, serán 10, bueno, pues tengo 10 sesiones, pero ahora son 5 y esto lo tengo que resolver en 5. Entonces, a mi punto de vista, creo que ese es un mecanismo que hace que las personas aceleren, sí, avancen más rápido. Perfecto. Muchas gracias por todo. Y a continuación, mi compañero le va a presentar otras preguntitas. Adelante, gracias. Pues principalmente yo quisiera saber o conocer qué tan importante sería la participación de la familia en el proceso terapéutico de una persona. Es fundamental. Ya habías visto desde esta parte constructivista, desde esta parte, porque vamos, uno como terapeuta es lo que construye, ¿no? Construye si el trastorno está adentro o afuera de la persona. Si el trastorno está en la relacionalidad, para un terapeuta familiar sistémico es fundamental el trabajo, la participación de la familia. Sí, es fundamental. Porque lo consideras así, ¿no? O sea, estás construyendo de esa manera el problema que te trae el consultante acá. Así es fundamental la participación de la familia. Tal vez, insisto, no todo el mundo aquí presente, pero sí como terapeuta y en relación con el consultante, crear esa relacionalidad, crear esa maraña de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, cuáles son las ideas que traen, cuál es la historia que se han contado al respecto, considerando precisamente a la familia. En ese momento. Así es. ¿Y cuáles serían sus retos éticos de usted que ha enfrentado durante este proceso profesional? Los retos éticos. Yo creo que uno de los principales es mantener la neutralidad, porque de repente estás en una familia y puedes tener una identificación con alguien, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablaba de el género. Y uno como hombre ve las cosas distintas a las mujeres. Y de repente yo en la sesión pudiera identificarme con el hombre, ¿no? Y darle la razón al hombre. Y tal vez desdeñar las acciones que hacen las mujeres. Yo creo que eso es un reto muy importante, mantener esa neutralidad, ni estar a favor de uno ni estar a favor de otro. Puede ser que tal vez en alguna situación, pobrecito, es que no lo traten así, no, eso no es ético, ¿no? Y es mantener esa neutralidad en la parte de la relacionalidad también de uno como terapeuta para con la familia. No perder de vista que lo que yo estoy manejando con la familia es una construcción mía como terapeuta que me está ayudando a poder poner orden y poder dar poner orden y que me den elementos para poder hacer algo con esa familia. Pero no es que así sea la familia, yo lo estoy construyendo y eso se necesita también una parte ética para tener esa responsabilidad, ¿no? Eso es mío, yo lo estoy construyendo con el afán de ayudar a la familia, es una situación ética. Y obviamente todo lo demás que viene en nuestro código ético, ¿no? El respeto por la dignidad humana. Para mí eso es fundamental en toda la acción de los psicólogos y psicólogas en esta profesión.
¿Y qué habilidades o qué técnicas considera que son indispensables cuando un integrante de la familia no desea participar en la terapia o no desea pues contribuir a este proceso? O sea, ¿cómo qué estrategias? Hay una técnica precisamente del modelo de Milán que se llama cómo recuperar a los ausentes. En aquel entonces, cuando se tenía así toda la familia y alguien no iba, la pregunta es ¿por qué no va? Y no tanto el que, pues es que se enfermó, no quiso, es que tuvo, esa explicación no nos sirve, sino más bien verlo como proceso homeostático de la misma familia. Es un movimiento, desde el modelo de Milán, es un movimiento para mantener la homeostasis en la familia. Llega un momento en el que la familia empieza a cambiar y alguno de los miembros dice, estamos en peligro de cómo llevamos las cosas, lo que hay que hacer es sabotear este trabajo y por eso no va, ¿vale? Desde ahí se ve la ausencia de alguien, desde el modelo de Milán. Y entonces la idea es terminar la sesión, pero no en la sala de terapia, sino más bien en la casa. Se prepara un escrito en el cual se da un mensaje que más o menos sería así, ¿no? La ausencia de esta persona es por el afán de proteger a su familia de un posible cambio frente a esta situación que estamos manejando ahora. Más o menos así sería la intención, pero esa es la manera en la cual... Y es efectiva, sí ha funcionado. Tal vez que yo lo he... Ya hace tiempo que no lo hago, pero las veces que lo he hecho sí ha funcionado. Regresan los consultantes para acá. Sí, porque además es algo curioso, porque además a la hora de dar ese mensaje se quedan, ah caray, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces necesito ir para enterarme qué es lo que está pasando con mi familia, activando otra vez el proceso homeostático para que las cosas se sigan manteniendo como se están manteniendo. Personas y de la terapia Sí, así es, esa es la idea. Es un anzuelo que se sí, como el gancho. Sí. Pues entonces, a continuación, le cedo la palabra a mi compañero Aldo, que tiene esta clase. Muchas gracias, muy interesante todo, la verdad. Nosotros quisiéramos saber qué habilidades considera que son indispensables para un psicólogo que busca inclinarse a esta rama. La terapia escénica. Apertura, flexibilidad, capacidad de observación, capacidad de manejo de varios niveles de la información, flexibilidad para poder entender las cosas de diferente manera como normalmente nos los enseñan en la carrera, ¿no? Sacar un diagnóstico, y ese sacar un diagnóstico es porque el problema está en el paciente. Romper con eso, una visión amplia, una visión flexible, una visión de distintos niveles, porque una cosa es lo que me estás diciendo y otra cosa es cómo me lo estás diciendo. Una cosa es lo que estás diciendo y otra cosa es cómo está impactando con otro miembro de la familia. Observación, mucha observación, porque en cuanto estás tú moviendo la mano, está moviendo su pie, está moviendo las manos, y tener esa percepción periférica para que ante un tema entonces hay un movimiento, hay otro movimiento, y tener esa percepción así periférica muy desarrollada. El ser sensible para poder conectarte con una persona, checar qué es lo que siente y después salirte para mantener esa parte de la neutralidad también. Manejar la información en distintos niveles, porque entonces una cosa es la relacionalidad que yo estoy viendo, otra cosa es las creencias que pueden tener las personas y esas las construyo de acuerdo a lo que están diciendo. Otra es mi papel también como terapeuta, cómo me está percibiendo la familia para con ellos. Si me están percibiendo que estoy cayendo en simpatía con alguien o estoy manteniendo esa parte de la relacionalidad. Yo creo que esa es no casarse tal vez con una hipótesis, con un supuesto, sino que ese supuesto, esa hipótesis se va cambiando
de acuerdo a lo que se va trabajando en la terapia. Y es parte de la flexibilidad también. Yo creo que eso. Muchas gracias, muy interesante. ¿Qué cambios ha observado en la demanda de atención psicológica después de la pandemia? ¿Cómo? ¿Qué cambios ha notado en la demanda de la atención psicológica después de la pandemia? Muchos, ya se ha comentado mucho esto, se ha puesto mucha énfasis en lo que es la salud mental, ¿no? Que bueno, desde acá, desde el constructivismo no consideramos la salud mental, porque entonces por ende tendríamos enfermedad mental y no consideramos esa parte de que haya, vamos, es un modelo no normativo, es un modelo que no se considera lo que es salud o enfermedad, sino se considera que hay personas que tienen más recursos o menos recursos para poder manejar sus trastornos, su padecimiento, lo que los lleva a la terapia. Ha habido más interés, ha habido más apertura, ha habido más preocupación. La misma gente de repente se empieza a preocupar, me siento mal y necesito atención. Aquí el problema está en la IA, ¿no? La inteligencia artificial, que de repente mucha gente se va ahí a consultar las inteligencias artificiales. Incluso hay algunas diseñadas ya para dar acompañamiento, y yo no sé qué tanto pudiera ser esto factible, puesto que al final de cuentas no tenemos ese vínculo, esa lectura corporal, de tono de voz, de postura corporal, toda esa lectura corporal no la tiene la IA. Entonces, y eso es algo fundamental también acá en la psicoterapia, ¿no? Perfecto, qué bueno que lo menciona. Nosotros quisiéramos saber cómo cree que ha impactado precisamente este uso de la tecnología o de la inteligencia artificial en el trabajo como psicólogo. ¿Ha beneficiado, ha perjudicado? Yo creo que en varios temas. Uno, en lo que es la demanda, mucha gente se va a la IA, insisto. Y en ese sentido, creo que la demanda pudiera bajar. En el papel en el trabajo del psicólogo, pudiéramos utilizar la IA no para hacer diagnósticos, sino más bien como ciertos indicadores para poder desarrollar alguna tarea, por ejemplo. O sea, meter la información y qué tarea me puedes recomendar para este caso en particular, como una herramienta, vamos, accesoria. Tal vez para llevar los expedientes y ese tipo de cosas, pues adelante, se puede utilizar, pero básicamente como una herramienta para mi práctica. En ese sentido, sí nos puede beneficiar, obviamente bien utilizada, obviamente no dejándole, dame el diagnóstico de lo que puedo hacer con ese consultante, porque eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Sino más bien, insisto, como una herramienta accesoria. Ante tal situación, dame alguna alternativa de alguna tarea que le pueda dejar. Y no sé, tal vez le puedas dar un modelo terapéutico que pudieras utilizar. Yo creo que la gente en algún momento se tendrá que dar cuenta de que eso que le está dando la IA es lo que ella misma le está informando. O sea, únicamente es un espejo, y alguna otra alternativa pues no les está ayudando, no les va a ayudar, al menos hasta ahorita como se ha desarrollado la IA. Yo no sé si más adelante pudieran tener la interfase como para poder leer la corporalidad o para poder detectar los cambios en el tono de voz o la expresión facial. Yo no sé si pueda haber eso, que eso pues sí nos pudiera poner a pensar en nuestro futuro, ¿no? Sí. Okay, bueno, muchas gracias por responder las preguntas. Ya para finalizar, mi compañera Cris le dará las últimas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por darnos esta Gracias por la Como confianza. comenta mi compañero, ya para terminar las preguntas, ¿qué estrategias utiliza para evaluar el tratamiento? Para saber que ese tratamiento está siendo efectivo, ¿qué estrategias tiene? Mucho va de acuerdo, y lo voy a responder desde la terapia de central de soluciones,
con el establecimiento de los objetivos terapéuticos que se hacen. En esta terapia breve centrada en soluciones, una cosa es el problema y otra cosa es la solución. Curiosamente, y esa es una de las diferencias que hay con otros modelos, en los modelos tradicionales hay un problema, hay una causa y sobre eso tenemos que trabajar, ¿vale? En este modelo, terapia breve centrada en soluciones, hay un problema y esta solución no tiene nada que ver con ese problema. Es una analogía, algo así como cuando se fastidia una chapa, que llega el cerrajero y yo lo que quiero es entrar, ¿no? Abrir la puerta. Si agarra y me empieza a explicar, es que su chapa falló por esto y eso nada me sirve, sino que me sirve la solución de poder entrar. Entonces, tanto sería algo así análogo entre lo que es el problema y lo que es la solución. Entonces, cuando llegan acá a terapia, se les pregunta, ¿qué te trae por aquí? Y me dan una serie de problemas, ¿no? Tal situación. ¿Qué es lo que tú esperas cuando este trabajo tenga éxito? Me voy a lo que ellos quieren lograr, aparte de lo que los trae por acá. Y sobre eso, entonces se hace una lista, y una lista muy detallada acerca de qué es lo que quieren. No quiero estar triste, ok, no me sirve de nada. No estar triste, entonces que sí hay. Estar alegre, ok. Y estar alegre, ¿cómo te vas a dar cuenta de que estás alegre? Pues cuando esté con mis amigos, platicando y pueda convivir tranquilamente, por ejemplo. Y tienes ese objetivo, ¿vale? ¿Y qué otro objetivo, qué otra cosa te dirá que esto ha tenido éxito? Y así haces una lista muy detallada de qué es lo que espera el consultante. Y normalmente eso que espera el consultante es algo que ya sucedió o es algo que está sucediendo. Incluso en la sesión tú puedes identificar con algún tema que está haciendo estar alegre, estar conviviendo, y dices, así como ahorita lo estamos haciendo, sí, ¿y cómo le has hecho para hacer esto? ¿Vale? Pero entonces la medición o la valoración del éxito de la terapia es con el reporte del consultante, de si esos objetivos terapéuticos se han cumplido. Y tal vez le puedas poner una escala, ¿no? Del 0 al 10, en el cual 0 no haya ningún cambio y 10 te dé un cambio máximo acerca del estar contenta. ¿Qué puntaje le das ahora? Y ya te da un puntaje, ¿no? 8, 9, ¿con eso puedes funcionar? Pues que sí. ¿Qué será necesario para llegar al 10, por ejemplo? Y bueno, tal vez en la alegría nunca podamos estar al 10, ¿no? Pero sí podemos estar fluctuando entre el 8 y el 9, tal vez, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas hacer para llegar a ese punto? Y todavía dejarlas un poquito en los objetivos terapéuticos para lograr eso. Pero mucho es esa parte de que el consultante considere que ya su situación se ha ido resolviendo y que, bueno, que tú lo veas también en la práctica, no aquí en la sesión. Es como llevar a un control que vaya viendo los cambios que va teniendo, así como yo observo que tú vas teniendo esos cambios, pero también quiero que tú los veas para que veas que vas avanzando. Sí, y tal vez no tanto yo estoy viendo, sino más bien qué lo ves tú y después yo lo hago. Muy bien. Ok. Desde su experiencia, ¿cuáles son las problemáticas familiares o de pareja más comunes, ya sea en la actualidad o que hayan llegado con más frecuencia a usted? La infidelidad. Uno de los más jóvenes, sí. Sí, y más amplios y más fangosos. Los problemas económicos, la infidelidad, pero yo creo que mucho de eso se enfoca en algo que no hacemos cuando establecemos una relación de pareja, que son los acuerdos. El acuerdo. Normalmente entramos en relación con alguien y me gustas, te gusto, salimos, nos coqueteamos y nos casamos y listo, ¿no? Pero no ponemos mucho énfasis o no ponemos énfasis en los acuerdos. Para llegar a un acuerdo, yo necesito saber cuáles son mis no negociables. ¿Qué es aquello que yo estoy permitiendo y qué es aquello que definitivamente no voy a permitir? Y hasta dónde no exactamente. Y entonces, se oye muy frío, pero en una relacionalidad creo que será muy conveniente llegar y estos son mis no negociables.
y estos son mis negociables. A ver los tuyos, checamos, no checamos. Yo permito esto, yo no permito esto. ¿Te conviene? No te conviene. Y habrá algunos negociables que coincidamos, habrá cosas que estemos de acuerdo, habrá cosas que podamos estar de acuerdo y habrá cosas que definitivamente no vamos a estar de acuerdo. En esas cosas que definitivamente no vamos a estar de acuerdo, pues ni modo, ni le tocamos, ¿no? En aquellas cosas que podemos estar de acuerdo, pues platicamos y acordamos, ¿no? En las cosas que estamos de acuerdo, pues no hay mayor tema, adelante. Y dentro de este punto entra lo que es la fidelidad, ¿no? ¿Qué es la fidelidad para ti? ¿Qué es la fidelidad para mí? Y tenerlo bien claro. Y entonces, con base a eso, pues llegar a un acuerdo. Y si tenemos ese acuerdo, pues obviamente ya no va a haber infidelidad, ¿no? Ya llegamos al acuerdo, ya sabías que yo no permito esto, pues listo, ¿no? Tú estás de acuerdo, pues ya no hay mayor tema. Yo creo que mucho es esa parte, la falta de acuerdos. Y la falta de acuerdos no se establece por una falta de autoconocimiento de cuáles son mis negociables y cuáles son mis no negociables. Si tuviéramos claro eso, yo con otra persona y checo, ¿no? Y listo. Qué bueno, esos negociables y no negociables tampoco son inamovibles. Hay cambios en la vida y habrá cosas que pues, antes pensaba de tal manera y ahora pensó y vamos, paso del no negociable a negociable otra vez, ¿no? Se van modificando a lo largo de la relación que Así se es. tiene. Y aquí lo importante también es, pues, tal vez no tan burocrático como lo estoy dando a entender, pero si en algún momento es que yo pienso que y notificarlo a la pareja y ver qué tan de acuerdo está con ese cambio, ¿no? Sí, como para estar en la misma sintonía y que Exacto. ambos tengan el mismo entendimiento. Exacto. Claro, es como esta parte que comenta de si no te conoces, pues a veces no sabes lo que quieres, ¿no? Entonces no puedes comunicárselo a la otra persona porque ni siquiera tú lo sabes. Pero creo yo que más que nada también es esa parte de la comunicación. En cuanto tú sabes lo que quieres, comunicárselo. Teniendo esa comunicación llegan a los acuerdos y como lo comenta muchas veces, es no lo negocio, pero conforme se va platicando, puede ir sirviendo o puede ir cambiando de opinión, ¿no? De, mira, yo no lo había visto de esa manera, pero ahora podemos negociarlo o podemos sonarlo o podemos cambiarlo. ¿Para qué? Para yo aceptarlo y estar también bien. Lo que quiero contigo también puedes negociar lo que no y podemos ver si se puede cambiar, si no, pues aceptarlo, ¿no? Llegar a este acuerdo. Efectivamente, esa parte de la comunicación es básica y eso te dará más confianza, mucho más confianza con tu pareja, ¿no? Pero quiero comentar algo también. El checar estos negociables y no negociables, ¿desde dónde vienen en mí? Porque puede ser que sean míos o puede ser que vengan de una idea familiar y que, bueno, tradicionalmente en mi familia se dice que, pero que no vaya tanto conmigo, ¿no? Esa parte también es ver de dónde vienen esos negocios. Tanto como influye la familia o el lugar donde naciste, te criaste, todo lo sociocultural, lo social, porque también muchas veces, no, pues es que a mi amigo o a mi amiga le pasó esto, yo no quiero esto. Bueno, pero no te pasó a ti, simplemente lo estás asociando porque lo conociste. Dar como si es algo tuyo o es algo externo que te lo estás adjudicando, ¿no? Entonces sí sería esa parte. Sí, exactamente. Okay. ¿Qué recomendaciones les darían a los estudiantes que desean especializarse en psicología clínica, como clínica, realidad sistémica, como ya sea como ventajas que pueden tener o como algunas desventajas que usted le pueda ver en esta parte? Primero, checar si nos gusta la psicología clínica. Después, checar si tenemos las habilidades para psicólogo clínico. No es fácil, de repente no es fácil psicoterapia, dedicarte a la parte clínica, porque es cierto, una de las partes más siniestras de la humanidad lo trabajamos los clínicos. Una parte, eso que llegue de repente un consultante y diga, pues sí, violé a mi hija y vengo a tratarlo, wow, choca con muchas ocasiones con tu ética, con tus valores, ¿no? Con tu forma de concebir las cosas. Pero además el poder ser abiertos para poder entender ese tipo de situaciones y para poder pensar con la
te haría la pregunta de cuál pudo haber sido su mejor motivo por el cual haya hecho lo que haya hecho. Si tú logras hacer eso, ya es psicólogo clínico, ya lo puedes manejar. Y después, el darse la oportunidad de todavía ser más flexibles y romper con esa normalización de lo bueno y lo malo, de lo saludable y no saludable, de lo adecuado y no adecuado, y ser así como más abierto, ¿no? Tener esa capacidad de más apertura. Algo de lo que yo he visto en mi trabajo, en la formación de terapeutas, es la dificultad de pasar, de entender que un padecimiento está en una persona a entender lo que está en la relacionalidad. De repente, sí, pues yo veo que mamá, papá hace esto para tal y por eso tiene tal cosa. No va así. Si bien puedes dar terapia familiar, porque además la terapia familiar no es un modelo, sino es una modalidad, puedes dar terapia familiar con distintos modelos. Lo que hace distinto la terapia familiar sistémica, que ahora sí ya es un modelo, es precisamente la concepción de que los problemas no están en la cabeza de las personas, sino están en la relacionalidad. Yo siento que ese es el mayor problema que yo he visto en mi trabajo de formación de terapeutas sistémicos. Justo volviendo un poquito a una de las respuestas anteriores que nos había dado, bueno, personalmente me quedó como la duda. Esta parte de cambiar el modelo de hacer la terapia familiar, como lo comentaba, reunir a todos, a cambiarlo a hacerlo solo una persona. ¿Qué tanto ha influido o qué cambios ha habido? ¿Cómo funciona mejor? ¿O cómo lo ha visto que funciona mejor? Ya sea solo una persona o sí teniendo toda la familia en conjunto. Ahora con una persona funciona bien. Igual yo he trabajado con familias así presencial y fue efectivo. Y he trabajado con una persona y ha sido efectivo. La última vez que trabajé con una familia fue antes de pandemia. La trabajamos y fue efectiva. No recuerdo el número de sesiones, pero me parece que está como en 6 o 7 sesiones que estuvimos trabajando así en un modelo de 10. Hace poco tiempo trabajé con una persona que tenía problemas de relacionalidad con su hija, con su esposo. Empezamos a trabajar temas un tanto con terapia colaborativa, sin perder de vista lo sistémico, y de pronto era: ¿y qué cambios has visto en tu forma de relacionarte para con tu hija? Y se quedaba: oh, es cierto, ahora ya la abrazo más, ahora ya la aproximo más, ahora ya... ¿Y qué cambios ha tenido tu hija para contigo? Ah, es cierto, y ya lo hace consciente, ¿no? Y aquí es curioso porque le llama la atención y entonces lo trae, pero si no le llama la atención igual se puede perder. ¿Y qué cambios ha habido para con tu esposo? Porque me platicabas esto y esto y esto. Ah, bueno, sí, ahora es tal cosa, ¿no? Y esta es la parte sistémica, la parte en la que lo que estás trabajando ahorita lo buscas en sus relacionalidades, cómo ha impactado. ¿Y qué cambios has tenido con tu mamá? Ah, pues con mi mamá esto y esto y esto. Y esta es la parte sistémica. ¿Y ellos cómo han reaccionado ante lo tuyo? Ah, pues han hecho tales cosas, ¿no? Y esta es la parte sistémica. ¿Y cómo ves ahora la relación entre tu esposo y tu hija ante el cambio que tú has tenido? Y esa es la parte sistémica, la parte de la relacionalidad. Si bien no están ahí, pero checas esos impactos y eso es lo que lo hace sistémico. Y tal vez la persona no lo había percibido, pero en el momento en que lo traes, entonces lo haces evidente y empiezan a ver eso. Y te aseguro que después de la sesión van y ven los cambios, ¿no? Sí, es cierto, ha pasado esto y esto. Y esa es la parte también constructivista, cómo es que estás construyendo esa realidad a los consultantes, como para que pongan más atención en una cosa o en otra cosa. Okay. Antes de finalizar, no sé si alguno de mis compañeros tenga algún comentario. Yo le quiero hacer una pregunta que ahorita me saltó así. ¿Qué tan frecuente o es posible que alguna persona, o
familia llegue nuevamente por el mismo asunto que llegó por primera ocasión, después de que ya tuvo sus... A mí no me ha sucedido eso. Tal vez en ese proceso salgan algunos temas que no se habían visto antes, sobre todo cuando la terapia es más focalizada como en terapia breve de centro de soluciones, y que en el proceso terapéutico se den cuenta de que hay otros temas, ¿no? Y bueno, en terapia breve del centro de soluciones es muy focalizada y logras lo que el consultante quiere en ese momento. Y le dices, nos damos cuenta de que hay este otro tema, ese lo puedes trabajar en otro proceso terapéutico, o terminando este proceso podemos establecer otro con ese tema que quieras trabajar. Muy bien, pues es, bueno, para todos es muy importante y al menos me parece muy interesante. Son muy buenos tips y muchas gracias por compartirnos. Sí, muchas gracias por responder todas las preguntas que le hicimos. Creo que nos pasamos por algunas. Sin problema, Hemos llegado al final de esta entrevista y creo que a nombre de todo el equipo le queremos dar las gracias por tomarse el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros su experiencia, lo que ha aprendido a lo largo de su carrera. Deseamos que siga teniendo el mismo éxito y que siga ayudando a las familias, a nuestros compañeros de aquí mismo de la institución. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos en algún momento volver a poder tener un espacio así con usted. Así sea. Estoy encantado y gracias por esta oportunidad, gracias por la confianza, gracias por la apertura y gracias por la consideración también acá. Espero que esta pequeña plática pues sea benéfica para ustedes y para los demás compañeros y compañeras. Muchas gracias. Creo que la información que pudimos encontrar y por los medios que buscamos sí nos da como un poco de conciencia de lo que pasa, pero ya teniendo la información con una persona que lo ejerce, con una persona que ya tiene bastante tiempo, bastantes años, es un conocimiento pues mucho más enriquecedor para nosotros y pues tenemos un conocimiento que no teníamos. Nos llevamos más clara la idea como tal de qué es y para qué sirve y todo lo que la compone y cómo poder llevarla a cabo, especializándonos en ello. Qué bueno, le dan sentido a mi vida. Y lo que sea necesario, aquí estamos a su disposición. Sí. Compañeros, Gracias. aquí estamos. Muchísimas gracias.